Colegio de Postgraduados. Doctorado en Investigación Agroalimentaria Sustentable. Seminario de Investigación 1. Trabajo final. El aporte del seminario a mi investigación. Presenta el maestro en Paisaje y Turismo Rural, Arturo Hernández García. En esta presentación voy a contarles cómo el seminario de verano me ayudó a fortalecer y a reestructurar varios aspectos de mi proyecto de investigación. Cuando llegué a la primera sesión, yo ya tenía claro que mi tema eran las orquídeas nativas y que buscaba diseñar un protocolo para su aclimatación y reintroducción en cafetales bajo sombra. Sin embargo, no tenía tan definido cómo aterrizar cada etapa del proyecto de manera que todo fuera coherente y defendible. Este seminario me llevó paso a paso, desde reflexionar sobre el papel de la ciencia hasta pulir la hipótesis, los objetivos, los métodos y la forma en la que voy a presentar mis resultados. Y lo más importante, me hizo darme cuenta que mi investigación no es solo un trabajo de laboratorio, sino que tiene un impacto directo en la conservación y en las comunidades. Lo que aprendí y cómo lo apliqué en mi proyecto. Ciencia como propósito. En las primeras sesiones hablamos de cómo la investigación surge para responder a las necesidades reales de la población. Me hizo pensar, ¿qué necesidad concreta resuelve mi trabajo? En mi caso la respuesta fue clara. Las orquídeas están amenazadas por la pérdida de hábitat y la recolección ilegal, y no hay suficientes protocolos prácticos para reintroducirlas en el agroecosistema. Desde ahí reafirmé que mi investigación no solo busca producir datos, sino una metodología útil y replicable. Filosofía de la ciencia aplicada. Vimos a filósofos como Popper, Kuhn o Lakatos, y aunque al principio parecía algo muy teórico, me ayudó a identificar mi enfoque, un método hipotético deductivo. Esto significa que parto de hipótesis muy claras. Por ejemplo, que el uso del agua de coco, carbón activado y fertilizantes solubles puede mejorar el vigor y la supervivencia de las plantas, y luego la pongo a prueba con datos concretos. También entendí que la ciencia no es lineal y que puede haber cambios y ajustes según los resultados. Afinando el problema. Objetivos e hipótesis. Aquí la matriz de congruencia fue clave para desarrollar mi proyecto. Antes tenía mis objetivos e hipótesis dispersos y no todos correspondían exactamente con las variables y el problema. Después de este ejercicio logré que todo quedara alineado: problema, hipótesis, objetivos, variables y métodos. Por ejemplo, un objetivo específico es analizar cómo influye el tipo de sustrato durante la aclimatación en la tasa de supervivencia. Esa relación antes la tenía implícita, ahora está formalizada. Estado del arte y marco teórico. Diferenciar entre el estado del arte y el marco teórico me ayudó muchísimo. El estado del arte lo enfoqué en mostrar qué se ha hecho recientemente sobre la propagación in vitro de orquídeas y su reintroducción en agroecosistemas. El marco teórico lo utilicé para explicar los conceptos base: fisiología de orquídeas, ecología de cafetales, uso de insumos orgánicos como el agua de coco y el carbón activado. Esto le da a mi proyecto un sustento más robusto para justificar las decisiones metodológicas. Una metodología clara y defendible. Revisamos los diferentes métodos, enfoques y alcances. Decidí trabajar con un enfoque cuantitativo y métodos experimentales claros. Fase de cultivo in vitro. Diseños factoriales y compuestos centrales para evaluar combinaciones de agua de coco, fertilizante y carbón activado. Fase de aclimatación. La comparación de sustratos orgánicos e inorgánicos. Y la fase de reintroducción, el monitoreo en cafetales con diferentes condiciones. Además, entendí la importancia de no solo aplicar ANOVA, sino también realizar un análisis de supervivencia para evaluar la adaptación en campo. Visualización de resultados y análisis. Las sesiones sobre el análisis y discusión de resultados me ayudaron a planear desde ahora cómo voy a presentar los datos. Tablas claras,
gráficos de tendencia y fotos comparativas. También aprendí que la discusión no es solo decir esto creció más, este tratamiento funcionó mejor, sino explicar por qué ocurrió, relacionarlo con estudios previos y reconocer las limitaciones de mi trabajo. Preparación para defender el proyecto. En esta parte me di cuenta que no solo debo explicar la técnica, sino el impacto que tiene. Ahora sé cómo estructurar mi defensa, empezar explicando el problema y su relevancia, presentar mi diseño de experimental de manera sencilla y terminar resaltando los beneficios ambientales y sociales de mi proyecto. Incluso la preparación de ejemplos visuales como fotos de orquídeas en cafetales pueden hacer la presentación más atractiva y convincente. Reflexión final. Si pienso cómo llegué al inicio del seminario y en cómo estoy ahora, veo una diferencia enorme. No solo en el contenido de mi proyecto, sino en la forma en lo que lo he entendido y lo comunico. Antes tenía las ideas, los datos preliminares y un interés muy fuerte por la conservación de orquídeas, pero me faltaba integrar todo de manera que tuviera sentido como mi investigación completa. Ahora, gracias a las sesiones y a las actividades, puedo decir que mi proyecto tiene una base mucho más sólida y que sé exactamente por qué hago cada parte. Este seminario me obligó a detenerme y reflexionar sobre cosas que, cuando uno está enfocado solo en el trabajo de laboratorio o en la parte técnica, a veces se dejan de lado. La relevancia social, la coherencia interna, el vínculo entre la pregunta de investigación y la metodología, y sobre todo, la forma en la que voy a presentar y defender lo que haga. En lo personal, lo más valioso fue entender que mi investigación no existe en un vacío. Lo que estoy desarrollando puede tener un impacto directo en la conservación de especies que están en riesgo y además en la vida de comunidades que conviven en estos ecosistemas. El hecho de que mi protocolo pueda ser replicado en otros lugares significa que no es un trabajo que se quede en un artículo o en una tesis, sino que puede ser una herramienta real para enfrentar un problema ambiental. También me di cuenta de que como investigador no solo tengo que dominar técnicas y análisis, sino aprender a contar una historia que empiece con el problema, que explique de forma clara cómo lo abordo y que cierre mostrando por qué mi propuesta es la solución más viable. Este enfoque narrativo no es algo que me hubiera planteado antes, pero ahora lo veo como clave para que mi trabajo sea comprendido y valorado. Este seminario me ayudó a visualizar mi papel más allá del título de estudiante. Me hizo pensar en la responsabilidad que tenemos al generar conocimiento, en cómo podemos conectar ciencia con acciones concretas y sobre todo cómo podemos inspirar a otros a interesarse por la conservación. En mi caso, sé que no basta con reintroducir orquídeas. Hay que involucrar a la gente, enseñarles por qué son importantes y mostrarles que protegerlas también pueden traer beneficios a largo plazo. En conclusión, me llevo de este seminario una visión mucho más amplia y estratégica de mi proyecto. Ya no solo lo veo como un experimento, sino como un puente entre la ciencia, la conservación y la comunidad. Ahora tengo las herramientas para que mi investigación no solo sea sólida en lo académico, sino también relevante y útil en el mundo real. Creo que eso es lo que realmente transforma a un estudiante en un investigador.